Aquí estem a la sintonia de Ràdio Palafrugell un dia més, un matí més, i avui anem a parlar de literatura. Anem a parlar d'un llibre que se m'ha fet a mans i la veritat és que és un llibre magnífic i que m'agradaria parlar-ne amb la seva autora. Això sí, ja us aviso, ens n'anem a l'altra punta de la península Ibèrica. Fa uns dies se'n va fer a mans aquest llibre de la Blanca Cabañas que es diu El hambre del pelícano. És el seu segon llibre i la veritat és que enganxa des de les seves primeres planes. Vam decidir, doncs, amb l'autora de tenir una petita conversa. Ella és de Chiclana, de Cádiz, on va néixer el 1991 i la tenim a l'altre costat del telèfon. Blanca, bon dia, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues encantada de hablar contigo, Rafael. Moltes gràcies, muchas gràcies. Anem a fer la conversa en castellà, per deferència, doncs, a la nostra convidada, que, òbviament, és de Cádiz i, tot i que ha tingut alguna relació amb Catalunya, no les ha tingut totes, almenys amb la llengua. Blanca, segundo libro, dicen que es más difícil el segundo que el primero. Evidentemente sí, al menos en mi caso, porque con el primero iba totalmente a ciegas, lo escribí sin ninguna pretensión, simplemente por el sueño de tener pues mi libro, hecho libro como tal, en una estantería, pero bueno, la fortuna estuvo de mi lado y ya con este segundo sí que hay un público lector que está esperando y encima también en lo personal como escritora yo creo que todos sentimos lo mismo, que hay que mejorar la calidad narrativa, no se puede ofrecer lo mismo ni repetir recetas, así que sí que me torturaba un poco la idea de defraudar o de que me comentaran que les gustaba más el primero. Así que ha sido difícil, un proceso de 2 años, pero bueno, contenta con el resultado y con el feedback positivo que estoy recibiendo. Sí, porque muchas veces también se dice que lo que funciona, mejor no tocarlo. O sea, si te funciona el primer libro, ¿por qué cambias en el segundo? Pues para seguir mejorando yo como escritora, para pues no estancarme, es que creo que a todos los escritores nos pasa, y también a mí me gusta mostrar en cada novela pues una fuente de conocimiento, como yo lo llamo, bebe de ahí, se nutre de ahí la historia, aunque sea ficción, siempre parto de algo real. Y en este segundo, pues evidentemente he partido de otros sitios. En este caso, del patrimonio histórico español, del origen fenicio de Cádiz y de la arqueología subacuática, ya que está muy presente, supongo que ahora hablaremos de ello, una estatuilla fenicia en la historia. Que de hecho es la protagonista principal, al menos para mí. Digamos que sí, podríamos decirlo, no tiene voz, pero tampoco vida, pero sí que está muy presente, arrasa con la vida de todos los personajes con los que se cruza, y es una de esas estatuillas como las que tenemos en el Museo de Cádiz de la Plaza de Mina. En cualquier caso ahí está el lote más copioso, hay otras repartidas por otros museos, y aparecieron a partir del año 84 en el Caño de Santipetri, que son aguas que están entre la localidad de Chiclana y de San Fernando, ambas cerca a 30 kilómetros de la capital. Se dice que en Cádiz los fenicios levantaron 3 templos, 2 de ellos en la capital y este tercero, que tiene cierta relevancia en mi novela, rendiría culto a la deidad Melcar, que es el dios del comercio fenicio, y su ubicación pues sigue siendo un misterio porque los expertos no se ponen de acuerdo, cada poco sale una noticia, una tecnología que apunta a nuevas direcciones, pero la realidad es que las pesquisas apuntan a que, como digo, está en aguas del Caño de Santipetri, y esto se sabe pues por la cartografía, por los textos antiguos y por la aparición de estas estatuillas. Una draga de arena que normalmente mueve el fondo marino para sanear las playas, levantó una favisa, que es donde se enterraban estos esbotos, que son unas estatuillas de bronce de unos 30 centímetros, y a partir de ahí es que aparece este tipo de reliquia. En el año 84, que es una fecha bastante reciente, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia que le confiere a Cádiz, ya que estamos hablando de 3.000 años de antigüedad. Entonces lo que yo hago en mi novela es poner pues a los personajes y al lector en la tesitura de qué harían si se encontraran con este tesoro, al final, porque es lo que es, con esa importancia histórica y por consiguiente también económica, a sabiendas de que a partir del año 85
si nos apropiamos de algo que legalmente le pertenece al Estado, obviamente es un delito. Y debe estar lleno esta zona porque sabemos que antiguamente estaba unido a Cádiz, parece que estaba unido a Cádiz, que todo era lo mismo, pero que el mar se lo ha llevado. En definitiva, que está enterrado en algún sitio, hay muchas cosas enterradas y algún día se sabrá, pero no sé si lo veremos nosotros. Desde luego, no lo sé. Es un enigma, es parte de su magia y desde luego yo siempre digo que el mar es el gran museo olvidado y secreto. Oye, dime una cosa, porque tú has puesto Santipatri, yo no lo conocía, he estado solo una vez en Cádiz y no, la verdad es que no lo conozco, y está entre Chiclana, que es el pueblo donde eres tú y donde está basada la obra, y San Fernando. Me parece que el islote es de San Fernando, ¿no? O sea, es todo la misma zona. Santipetri es un pueblo pesquero que Ajá. pertenece a Chiclana y que ya está, bueno, ya no es ese su uso, actualmente es un puerto deportivo, un festival de música, en fin, zona turística y comercial, muy bonita. Y el islote, la lengua de arena donde se encuentra el castillo de Santipetri, cuya fecha es mucho más reciente de lo que estamos hablando, eso sí pertenece a San Fernando, sin embargo es símbolo de Chiclana. Vamos, que tú has cogido todas estas cosas, la historia, has cogido también lo que es la localidad, los acantilados, donde la que parece que tendría que ser la primera protagonista, pero pam, te la cargas pues al cabo de 10 páginas o no sé cuándo, cuando le empezamos a coger cariño, pam, ya no está. Y has basado esta novela, así como la primera que hiciste, en esta zona de Chiclana, ¿no? En tu tierra. Claro, es que yo considero que es hablar desde la verdad. ¿De qué voy a hablar yo? ¿Voy a ambientar una novela en vuestra tierra, Rafael? Pues seguramente me equivocaría muchísimo. Si yo ambiento una novela en mi tierra, estoy hablando cómo la gente se expresa, lo que la gente dice, lo que la gente piensa, conozco los escenarios, las distancias, los recorridos, las leyendas que circulan alrededor de este castillo de Santipetri, toda esa historia del patrimonio. Me valgo de lo que conozco, de la ambientación, de la localidad que me ha visto crecer y de ese mundo que me ha ofrecido la documentación, que yo creo que ha enriquecido bastante la historia. Y a partir de ahí, pues creo una historia de entretenimiento, de thriller, con todos los géneros, o sea, con todos los ingredientes del género, pero claro, quedándome yo con la sensación de que el lector, al cerrar el libro, ha aprendido algo interesante y quizá pues esta localidad que es cálida y turística, después de pronto le ofrece algo diferente, ¿no? Un halo misterioso y algo de historia. Pues seguro, porque yo ya tengo ganas de ir a Chiclana, imagínate pues los demás. Hablemos un poco de la historia del libro, lo que has cocinado a fuego lento. Empiezas con una persona que va a morir, luego viene Alfonso, me parece, y luego Alfredo, vas introduciendo personajes, luego viene la chica que entra en el bar y luego se muere. ¿Cómo te lo has inventado todo esto? Explícame un poco. ¿Cuál es pues mira, el rollo que está detrás de la novela? Sí, dime. Para esta novela yo quería un inicio mucho más potente, que el lector apenas en las primeras páginas ya estuviese atrapado. Entonces, en el prólogo ya asistimos a la precipitación en primera persona de Sofía, que es uno de los personajes principales, y a partir de ahí el tiempo se bifurca. Vivimos dos líneas temporales, una 15 días antes de esa precipitación, que no sabemos si fue accidental o qué ha ocurrido ahí. En esos 15 días antes, pues vamos a vivir los últimos pasos de Sofía, que es contratada por un matrimonio que, huyendo de la desconfianza que alberga en él, pues se muda de Cádiz capital a Chiclana, empezando de nuevo, pero como la mujer no tiene todas consigo que su marido pues le sea fiel y leal, la contrata a ella para que se convierta en su sombra. Y en la otra línea temporal, en el presente, vamos a acompañar a la última persona que por casualidad vio con vida a Sofía, que fue un camarero que le sirvió unas copas horas antes de morir. Pues él va a sentir esa responsabilidad atribuida de obtener respuesta y con su mejor amigo, que es cabo de la Guardia Civil, al final se va a ver inmerso en una investigación que él mismo emprende. Es una novela muy coral, contada desde distintos puntos de
de los personajes. Creo que eso le da bastante ritmo a la historia. Y por supuesto pues tenemos giros inesperados y un final sorprendente, y sobre todo el título, que me lo preguntan mucho, El hambre del pelícano. Ya lo hice con mi primera novela y en esta segunda ya ha sido un camino a seguir. Me gusta esconder detrás de él el concepto, la justificación de toda la historia, y pues también está en la novela. Al final es como una incógnita más, y el lector pues debe descubrir cuál es esa motivación que al final que repercute a toda la historia y que esconde el título de la obra. Sí, porque siempre tiene que haber un animal en el título, ¿no? De una manera u otra, de momento. Bueno, de momento así ha sido, como digo, en esta sí ha sido más buscado, y al final es que ha sido una forma de diferenciarme de los demás y algo divertido para los lectores, que en esta novela me ha hecho mucha gracia porque me he hecho de rogar, y la explicación viene casi rozando los agradecimientos, y entonces me escribían por redes sociales y me decían: Dios mío, que pensaba que me ibas a dejar con las ganas, que no entendía por qué el título. Así que, pues, como digo, como una incógnita más de la historia. Tu primera novela fue Perro que no ladra. Antes ya habías obtenido premios en diversos con relatos cortos, uno de ellos en Cataluña, según tengo entendido. ¿Qué te hizo pasarte a la novela después del éxito de los relatos cortos? ¿Es una cosa natural? No soy escritor, o sea que no lo sé. Pues a mí siempre me había gustado escribir, pero soy maestra de educación especial y pedagoga, me dedico a ello. Entonces pues mi vida ha estado enfocado en esa dirección, estudiando mucho, engordando ese currículum increíble que nos obligan a tener en el magisterio, las oposiciones, en fin, una odisea. Entonces no le podía dedicar el tiempo que yo quería a mi pasión, que es escribir. Me conformaba con escribir relato breve y participar en certámenes literarios, con la fortuna de que me fueron premiando, y entre ellos el de Cornellá de Llobregat. Y bueno, pues esa confianza que recibí de esas victorias, y también la pandemia, que me dio el tiempo para sentarme y darle forma a la historia que ya estaba construyendo en mi cabeza, hizo que terminara escribiendo Perro que no ladra, que en un principio fue autopublicada en Amazon, pero me fue tan bien y el público estaba tan entregado que a los pocos meses pues la envié a varias editoriales grandes, importantes del país, y Suma de Letras me dijo que estaba interesada en publicarla, así que contentísima. Y es eso, yo siempre había querido escribir una novela. Digamos que el certamen literario, los relatos breves fueron mis inicios y mi forma de reconectar con la escritura, y también de construir mi autoestima en ese aspecto, la verdad, porque claro, es un jurado que te señala varias veces como ganadora. Ya no es tu madre de pronto, ¿no?, que te dice: oye, pues escribes bien. Estem parlant amb la Blanca Cabanyes des de Chiclana, la província de Cádiz, i perquè ha presentat el seu segon llibre, aquest que us estem presentant avui, L'hambre del pelícano. Perro que no ladra va ser el primer llibre. Para aquellos que no te conozcan, que no te hayan leído, ¿recomiendas que antes lean Perro que no ladra antes que El hambre del pelícano, o tanto da? Para conocerte mejor a ti. No tiene por qué. Son dos historias independientes y autoconclusivas, o sea que pueden empezar simplemente por el que más les llame la atención. Como digo, en El hambre del pelícano he hablado de la avaricia, al final, que es la emoción más universal y corrosiva, de cómo todos los personajes acaban sufriendo una evolución y rebasando esa línea del mal que a priori pues rechazaban por atesorar esta reliquia fenicia. Y Perro que no ladra se nutre de otro modo totalmente diferente, de la neuroeducación. En ese momento estaba yo estudiando un máster y tropecé con un síndrome muy poco conocido y real, porque mis historias siempre tienen ese punto de realidad, que es el síndrome de Capgras, que hace a todo aquel que lo padece pues no reconocer a personas de su entorno. Entonces, en este caso, la protagonista vuelve a Chiclana porque su madre ha tenido un accidente doméstico, y pronto se dan cuenta que la diagnostican con este síndrome y no reconoce a Lara, a su hija, como tal. Piensa que alguien ha invadido su cuerpo, que es un doble idéntico.
y bueno, entre otras cosas, desapareció una amiga de su adolescencia y emprende también esa búsqueda de qué pasó con su amiga. Son novelas muy diferentes, digamos que la primera es un thriller psicológico y esta pues tiene ciertos matices históricos, pero como siempre prima el thriller y los ingredientes del género, ¿no? Ese ritmo frenético y esa investigación. En la novela, ¿qué hay de ti como persona? Y también me interesa mucho, porque tú lo has comentado antes, eres profesora, eres maestra de educación especial, creo, ¿eh? Que sí, que lo has comentado antes. Qué hay Sí, de sí. ti, de este trabajo tuyo en la novela? Pues yo creo que más de lo que me gustaría en la novela, en cada uno de los personajes, me suelen decir mucho que los personajes que construyo, eh, pues valga la redundancia, están muy bien construidos y yo lo que hago es crear ese background, esa historia previa de cada uno de ellos, que aunque no se plasme en el papel, sí que está en mi cabeza y debo transmitirlo de alguna forma y quizá eso se debe a la formación que tengo en psicología con respecto a la profesión que me sostiene, que es el magisterio. Y bueno, no lo sé, mi amor por los libros también. Como maestra también suelo dar charlas en el colegio desde el plan de biblioteca, intentando poner ese granito de arena y alimentando esas ganas de leer. Y contra todo lo que se pueda pensar hoy en día es sorprendente cómo los niños leen, la verdad. Yo he visto a niños llevarse libros al patio y me gusta hablarles de mis pasitos, de mi experiencia y es algo que les atrae muchísimo. Así que una novela es como un álbum de recuerdos, yo creo. Mm. En ese momento cuento lo que me está ocurriendo a mí en esa vida de forma inconsciente. Seguramente si yo escribiera ahora mismo Perro que no ladra, que ya han Ujú. pasado varios años, pues sería otra cosa totalmente distinta, porque ahora Seguro. soy otra persona. Seguro, seguro. Sí. Oye, y el tema de los fenicios, de los tirios, de cualquiera de las civilizaciones que visitaron vuestra zona antes de Cristo, etcétera, etcétera, ¿esto te viene como una pasión personal? ¿Es una pasión porque es un tema muy recurrente en la zona de Chiclana? ¿O porque tú eres profesora y también esto te llega dentro? Pues no, empecé a investigar buscando pues esa idea para mi segunda novela y tropecé, ya te digo, con toda esta información, toda esta fuente de conocimiento. Me llamó mucho la atención porque los chiclaneros, la gran mayoría, piensa que todas estas leyendas que circulan alrededor del santuario, cuya ubicación, como digo, es desconocida, se refieren al castillo de Santipetri y no es así, el castillo es mucho más reciente. Se dice que recibió la visita de Julio César y que bajo sus cimientos están enterrados los restos del semidios Hércules y entonces darme Ujú. cuenta de que había estado equivocada toda mi vida, de que en realidad era un santuario que no se sabe dónde está, es súper interesante y me abrió las puertas de un mundo que pues hasta ahora desconocido y fascinante. Pude ir al Museo de Cádiz, reunirme con profesionales encargados de la restauración, de la conservación de piezas, incluso me permitieron entrar en un taller, que esto jamás yo lo hubiera pensado, ahora que lo sé, lo veo lógico, pero jamás me lo había planteado. Claro, un museo tiene como un ala aparte a donde van a parar todas las piezas que todavía no tienen contexto histórico. Sin él no pueden ser expuestas en vitrinas. Entonces tienen que ser estudiadas y aquellas que pertenecen a entornos subacuáticos pues se someten a baños prolongados para limpiarles la sal y es súper interesante. A mí me pareció, ya te digo, una suerte, ha sido mi viaje personal. Nacida en 1991, por tanto eres jovencita, jovencita, mucho más que yo, eso seguro. ¿Cuál es el futuro? Porque trabajando de maestra tampoco te deja tanto tiempo, como tú has dicho antes, para dedicarte a escribir novelas. De hecho, esta me parece que has tardado tiempo en publicarla. La podías haber publicado antes, seguramente, pero con los trabajos, las oposiciones, lo has comentado antes también, pues te ha costado más. ¿Cómo ves el futuro? Pues la verdad es que he tardado 2 años en publicar desde la una a la otra, pero es que es un mundo muy difícil y 2 años no está tan mal, ¿eh? Porque date cuenta que desde que tú publicas prácticamente te llevas un año de promoción y luego siéntate, escríbela.
que la pongan en calendario, proceso de corrección, en fin, que son tiempos bastante largos. A mí me encantaría y voy a seguir escribiendo, porque es lo que me gusta, es lo que disfruto y si los lectores me leen y cada vez tengo más alcance, pues todavía mejor. De momento me está yendo muy bien, voy a intentar compaginar estos dos mundos y bueno, no me puedo quejar, la verdad, cada vez recibo más cariño por parte de los lectores, así que yo feliz. Y aunque seamos los malos de la película, siempre, ¿cuándo vendrás a Cataluña para promocionarla o alguna cosa? Pues mira, me encantaría. No lo tengo pendiente, pero me encantaría y tampoco conozco la Feria del Libro, así que lo tengo muy pendiente. Sí. Molt bé. Doncs, Blanca, no sé si quieres comentar alguna cosa más a nuestros oyentes, un mensaje final para que se decidan a ir a buscar el libro, a comprarlo, a buscarlo por internet, etcétera, etcétera. Pues mira, recientemente, hace un par de semanitas o así, también está disponible en formato audiolibro, que ha sido otro pasito más que ya está disponible para el público oyente, que como una ilusión más que yo tenía, y los dos están disponibles en Audible en exclusiva. Ya te digo, cada vez alcanzando más alcance, es un thriller diferente que bebe de un mundo apasionante, con una ambientación que es otro personaje más de la historia y seguramente que les ofrece pues muchísimo entretenimiento y algo interesante al cerrar ya la solapa. ¿Ya te han llamado para hacer la película? Te llamaré yo a ti para darte la noticia cuando se ocurra. A ver si es verdad. Blanca, un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar con nosotros. Blanca Cabanyes, des de Chiclana, Cádiz, on ens aporta aquesta novel·la que acabem d'escoltar. Un abrazo, que vaya muy bien todo lo relacionado con este libro, pero más que el libro, que te vaya muy bien a ti, porque eso significará que nos vas a traer más novelas en el futuro y vamos a poder disfrutar de piezas de categoría como está El hambre del pelícano, que yo lo he disfrutado mucho y espero que mis oyentes también. Pues muchísimas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto.